Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que es este catecismo de la doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Art. Y estamos por la pregunta 271 que nos habla acerca del subtema de fin y propiedades intrínsecas de la Iglesia. Bueno, como siempre vamos a invocar al Espíritu Santo esta noche, a darle gracias a Dios por todo lo que nos da y pedirle al Espíritu de Dios pues que nos ayude en este tema, pero sobre todo que nos ayude en nuestra vida, que nos dé siempre el discernimiento para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, y aquí en la 271, siguiendo analizando este catecismo, nos dice la 271, ¿para qué fundó Jesucristo la iglesia? Dice: Jesucristo fundó la iglesia para que por ella todos los hombres fuesen guiados a la eterna bienaventuranza. Recordemos que Jesús quiere que todos nos salvemos, todos, absolutamente todos. Pero como ya hemos explicado en otros temas, no es Dios el que nos condena, el que en determinado caso no permite que vayamos al cielo. Somos nosotros que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Insistimos en seguir en el pecado y no aprovechar este tiempo de misericordia, que es el tiempo actual donde yo puedo irme a confesar, donde yo puedo recibir a Jesús, donde yo puedo intentar luchar por hacer la voluntad de Dios. Por eso entonces, para eso fundó la iglesia, para que nos diera las herramientas y los caminos necesarios y correctos para que nosotros podamos precisamente alcanzar la salvación eterna. Recordemos lo que vimos en el primer tema de este catecismo, que nuestro fin último es alcanzar la salvación. Y nuestro fin próximo, es decir, el que estoy haciendo ahorita, es buscar los medios para alcanzar el fin último, o sea, la salvación. El 272 nos dice: ¿de qué manera tiene la iglesia que llevar a los hombres a la eterna bienaventuranza? Por tres formas. 1. La iglesia ha de enseñar a los hombres la verdadera fe y los mandamientos de Dios. 2. Ha de ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa y administrarle los santos sacramentos. 3. Ha de guiarlos y gobernarlos. Gobernarlos se entienda en el aspecto espiritual. Y dice aquí, ya de una manera más clara: por iglesia se entiende aquí únicamente los jefes de la iglesia, es decir, el Papa, los obispos como sucesores de los apóstoles. A estos dijo Jesucristo expresamente: a mí me ha dado toda potestad en el cielo y la tierra, id pues e instruid a las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado. Eso está en Mateo 25, 26, 27, Mateo 27, capítulo 27, 18 a 20. Entonces, esa máxima que Dios nos dio, mejor dicho, que dio a los apóstoles, de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, pues fíjate que se extiende también a nosotros. Claro, es algo un poco distinto porque los sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, lo están haciendo a través de una consagración. Se consagraron a Jesús para estar al servicio de Él. Nosotros, ciertamente, no tenemos el mismo nivel, ¿verdad? Pero somos bautizados. Y acuérdense que cuando nos bautizan, nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo. Nos volvemos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, aquel que anuncia y denuncia. Aquel que lleva la palabra de Dios hacia los demás. No solamente de palabra propiamente, sino también de testimonio. Entonces, no nos sintamos excluidos o pensando que nosotros no tenemos nada que ver con esta solicitud de Jesús de ir y predicar a todo el mundo. No, también nosotros somos parte de. Y en el segundo dice: haced esto, es decir, ofreced el santo sacrificio en memoria mía. Está en San Lucas 22, 19. Dice: recibid el Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados aquellos que los perdonáis, y quedan retenidos a los que se les retuviere.
está en San Juan 20, 22 y 23. En ese caso sí se refiere lógicamente a los sacerdotes, obispos, que tienen la facultad, porque Dios así lo ha querido, de perdonar los pecados. No ellos, sino Jesús, a través de ellos. Y acuérdense cuando hay alguna persona, y lo vamos a ver cuando chequemos los sacramentos, cuando hay una persona que te dice, no, pues yo no me voy a confesar con él porque puede ser más pecador que yo, etcétera. ¿A quién le vamos a reclamar o a quién le vamos a preguntar por qué está esto así? ¿Por qué existe la confesión? Pues esto es muy sencillo, porque Jesucristo lo puso. Porque ese Jesucristo pidió, aquí como ya leímos, que se les perdone los pecados a las personas que se les vaya a perdonar, que acepten con humildad pedir el perdón a través del sacramento de la confesión. Recordemos que nadie sabe ni el día ni la hora, eso es muy importante. De tal manera que no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Y muchas veces, como vivimos en este mundo, es decir, estamos adentrados en las cosas del mundo, en las preocupaciones humanas, pues va pasando un día y no me confieso, otro día tampoco, etcétera, etcétera. No es vivir con miedo, es vivir precisamente con la tranquilidad de saber que estoy en gracia de Dios. Una gracia que pues se pierde porque cuando cometemos un pecado mortal hay que acercarnos a confesar, pero que nos permite, mientras estamos en gracia, tener toda esa paz y esa tranquilidad de que si Dios nos llamara, iríamos en su presencia. Tal vez no directo al cielo, ya lo veremos en un tema aparte, pero sí al purgatorio. Y estar allá sabiendo que al final de cuentas nos vamos a salvar. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Y el tercer punto también de cómo la iglesia lleva a los hombres hacia la bienaventuranza, dice, todo lo que atareis o que ates sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. Eso está en Mateo 18, 18. ¿Qué ocurre acá en cuanto a esto? Vean el poder que Dios dejó a su iglesia, específicamente a los sacerdotes, cuando le dice, lo que tú haces acá, ates acá, quedará también allá. Entonces, es como decíamos, me parece que ayer, porque se menciona también un poquito esto ayer, es como una extensión, vean qué interesante. Es decir, lo que ocurre aquí en la tierra, por parte de los sacerdotes, lo que hacen los sacerdotes, por ejemplo, de perdonar los pecados, por ejemplo, de casar a una persona, por ejemplo, la ordenación sacerdotal. Es decir, todo lo que es el desarrollo de la vivencia de los sacramentos que realiza el sacerdote aquí en la tierra en nombre de Jesús, también se hace en el cielo. Es como que fuera, vamos a entenderlo así en el tiempo actual, como que fuera una extensión, como que fuera un control remoto, como una duplicidad, me explico, de que Dios quiere que los sacerdotes sean ese instrumento. Por eso hay que pedir mucho por ellos. Por eso hay que pedir por ellos, porque lógicamente al tener esta facultad, ya veremos posteriormente el sacramento precisamente del sacerdocio, cuando veamos el tema de sacramentos, que ya nos falta poquito, como unas 30 temas, nos daremos cuenta de pues que al darle Dios esa gracia tan importante que acabamos de mencionar, pues lógicamente hay que pedir por ellos. Así como también hay que pedir por todos nosotros, entre nosotros mismos. Pedirle a Dios por el hermano que está al lado, por los vecinos, por la familia, por la humanidad entera. ¿Y cuál es una forma muy especial de pedirlo? Pues ir al sagrario, platicar directo con Dios, que ahí está Jesús realmente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. También a través del Santo Rosario, es decir, infinidad de cosas. Hacer un sacrificio, por ejemplo. Decía San José María Escrivá que nuestra vida misma es un ofrecimiento a Dios. Y él decía que para santificarnos,
claro, se entiende que tratar de estar en gracia, pero buscar un nivel mayor. Él decía, San José María Escrivá, un sacerdote español, decía que es ofrecer lo que hacemos para gloria de Dios. Es decir, y él daba ejemplos muy concretos. Si tú estás, le decía a las señoras, si ustedes cocinan, pues que cocinen con alegría, que cocinen ofreciendo a Dios lo que están haciendo. Porque siempre que tenemos algo, una actividad cualquiera, laboral, lo que sea, pues hay dos opciones. Una, hacerla, esto lo comento yo, hacerla molesto porque no me queda otra, porque pues lo tengo que hacer. Y la otra opción es hacerlo con alegría, aunque por dentro no me sienta muy bien, aunque esté cansado, aunque no sea de mi agrado eso que estoy haciendo. Pero tratar de hacerlo con alegría y lo más importante, ofrecérselo a Dios por los pecados propios, por los pecados de mi familia, de la humanidad. Entonces, por eso es muy importante que entendamos la importancia de la iglesia y que el desarrollo de los sacramentos dentro de la iglesia, pues es una bendición formidable para nosotros y que no hay que desperdiciar. Es decir, si sé que está el sacramento de la confesión, pues hay que acercarme a confesarme. Si está el sacramento de la Eucaristía, pues en gracia tengo que acercarme a recibir a Jesús. Y en el 273 nos dice, ¿cuántos poderes dio pues Jesucristo a su iglesia? Dice, Jesucristo a su iglesia Dios dio 3 poderes, a saber, 1, el magisterio, o poder de enseñar y predicar su doctrina. Vean qué formidable, o sea, es uno de los 3 pilares que nos dice este catecismo que entregó Jesús a su iglesia. La enseñanza. Y volvemos a lo mismo, la enseñanza que lógicamente pues dan el Santo Padre, los obispos, los arzobispos, sacerdotes, religiosos, pero también los laicos. Por eso también debemos de prepararnos y ojalá si no eres catequista, seas catequista porque es una extensión, el catequista es una extensión de Dios. Extensión indigna porque pues nosotros no somos dignos de predicar su palabra, pero bueno, es una ayuda, es un apoyo para la iglesia porque pues el sacerdote nos daría abasto de estar evangelizando y predicando a todo mundo, catequizando. Por eso entonces es también parte de nuestra obligación como bautizado llevar ese mensaje. Así que te invito a que seas catequista aprovechando el comercial. Yo ya tengo, no sé, mejor no saco cuentas, pero creo que más de 30 años de catequista. Y cada momento se tiene que disfrutar porque es algo hermoso preparar un tema, hacer dinámicas, jugar con los niños, pero sobre todo llevarles el mensaje de Jesús. El segundo punto o poder que dio Jesucristo a su iglesia es el sacerdocio o poder de administrar los santos sacramentos. Ese que es exclusivo, ¿verdad?, de los sacerdotes, que permiten precisamente ejercer los sacramentos. Sabemos que los sacramentos son signos sensibles, o sea, visibles, instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Y el tercero de los poderes, dice aquí, el cargo pastoral para guiar y gobernar a los fieles. Entiéndase gobernar no como una imposición, sino como quien bien gobierna. Si un gobierno X humano me lleva hacia mi bienestar, me lleva hacia lo correcto, hacia la paz social, pues es un buen gobernar, es un buen gobierno. Y aquí hablamos de un gobierno que es espiritual sobre todo. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por la doctrina, por la iglesia, por la fe. ¿Qué ocurre cuando yo soy una persona que no me preparo? Que como el término que se ha usado muchas veces, ahorita ya no tanto, pero que se ha usado muchas veces, de católico light, ¿verdad? El católico light, pues no es católico, porque esto no es pasarlo por agua, porque el light es ligero, como que mezclemos leche con agua, porque entonces no lo estamos haciendo bien.
Y todos estamos inmersos en eso. Todos podemos caer en un católico light que solamente agarra las cosas que a veces convienen. Hay un padre que decía que a veces somos unas personas que tenemos a Dios a nuestra medida, como un menú, es decir, si yo esto me gusta de la fe lo agarro, si no me gusta no lo agarro. No, tenemos que agarrar el paquete completo, ¿verdad? Lo que me gusta y lo que no me gusta, porque al final de cuentas es lo que me va a llevar hacia la eterna bienaventuranza que dice acá. Luego dice, estos tres poderes por medio de los cuales la iglesia ha de guiar a los hombres a la eterna bienaventuranza, se lo confió Jesucristo exclusivamente a su iglesia. Ojo, a su iglesia, no a sus iglesias. Es decir, una sola iglesia católica, fundada bajo o dejando Jesús, fundada por Jesús, pero dejándolo a San Pedro. Dice, por lo que solamente ella puede llevar a los hombres a la felicidad eterna. Pero como hemos dicho, pertenecemos a la iglesia, pero no por pertenecer a la iglesia es un paso automático, ¿verdad? Imagínense que yo pertenezca, no sé, se me ocurre en mi lugar de trabajo o pertenezca a una asociación civil o a cualquier tipo de agrupación humana, y toda agrupación tiene reglas, tiene estatutos, y yo agarro y digo, sí, pertenezco acá, pero yo no voy a seguir ninguna regla, no voy a seguir un estatuto, no voy a hacer nada de lo que me dice este grupo. Pues estaríamos siendo dentro del grupo, pero no seríamos parte del grupo. Por eso yo una vez comenté que si alguna persona está en la iglesia católica y después decide irse, yo decía en Face, sin ánimo de ofender, desde luego, pues que si estamos en la iglesia católica y nos vamos, pues en realidad nunca estuvimos. ¿Por qué nunca estuvimos? Porque no fuimos conscientes por qué estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia católica de Jesucristo, no por las personas, no por el sacerdote religioso, no. ¿Por qué? Porque si estamos así, cuando llegue una persona X y diga algo que no me parece, o yo vea un comportamiento que no está correcto de X o Y persona, me voy a salir. Y no se trata de eso. Se trata de definir claramente que estamos en la iglesia. Primero, porque es por Jesucristo, no por los demás. Por eso estoy en la iglesia. Y segundo, porque necesito estar en la iglesia. Porque necesito recibir los sacramentos. Necesito tratar de vivir en gracia. Porque sin Dios parece como que no es igual, ¿verdad? Hay gente que puede decirte, mira, pues si esos no conocen a Dios. Y ve, les va re bien. A veces hemos pensado tal vez así, no sé tú. Y mira, ese ve cómo se porta, cómo hace las cosas, y está feliz. Ojo, aquí lo importante es lo que va a pasar después, la eterna bienaventuranza. Y para ello tengo que hacer la voluntad de Dios. Y luego aquí nos dice, en la última pregunta, dice 274, ¿qué hizo Jesucristo para que la iglesia desempeñara siempre bien estos tres poderes? Para que la iglesia desempeñara bien estos tres poderes, Jesucristo le envió al Espíritu Santo. Bueno, esta es la última pregunta y como siempre hacemos nuestra reflexión general. ¿Qué hemos visto hoy? Las propiedades de la iglesia, intrínsecas aquí nos dice. Es decir, cómo la iglesia es fundada por Jesús y presenta precisamente las formas, los medios, los caminos para alcanzar la eterna bienaventuranza, que ya veremos dentro de unos 15 días o menos, de que para alcanzar la eterna bienaventuranza, tuve la oportunidad de dar un tema para papás que hablé de ese tema, que está como unas 8 hojas posteriores a lo que estamos diciendo ahorita. Y esa eterna bienaventuranza es alcanzar la eternidad. La eternidad, ¿dónde? Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. ¿Y por qué? Porque el purgatorio es temporal. Es decir, si una persona no es lo suficientemente limpia al morir para ir directo al cielo, pues tendrá que pasar por el purgatorio. Y ya veremos en su momento que lo dice las Sagradas Escrituras. No con la palabra purgatorio, pero
en muchas partes del Antiguo Testamento nos invita a rezar por los fieles difuntos. Y lógicamente le decía a los padres de familia, no podemos rezar o no tiene caso rezar por los que están en el cielo, porque ya están allá, ya no necesitan oración. No tiene caso rezar por los que están en el infierno, porque tampoco tiene caso, no va a pasar nada, no van a salir de allá. Por eso los dos lugares son eternos. Pero sí rezar por nuestros fieles difuntos, por los que están en el purgatorio. Y si yo rezo por una persona, pero resulta que esa persona está en el cielo, no hay problema. Dios es tan bueno que nuestra oración, sin duda alguna, la va a encaminar a otra persona. Y los que están en el purgatorio, cuando lleguen al cielo, van a rezar por nosotros. Entonces vean qué hermoso es cómo Dios planea las cosas para ayudarnos, para hacer que nosotros nos salvemos de una u otra forma. No despreciemos, no desaprovechemos este tiempo de misericordia, porque cuando encontremos con Él, pues ya va a ser tiempo de la justicia de Dios, donde dará a cada uno lo que nos corresponde. Nunca se me olvida, y con eso termino, una frase que dijo el Sagrado Corazón de Jesús, es decir, Jesús en su forma de presentarse como el Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque. Y hay una frase impactante que a lo mejor no la has oído tú, pero dice más o menos así. Y este corazón, dice Jesús, que tanto ha amado a los hombres, recibe de la mayoría solo desprecios e indiferencia. Eso es algo para que nos duela hasta el alma, que un Dios que vino a morir por nosotros, que se sacrificó por nosotros, venga después a decir que ese corazón que tanto ha amado recibe pura ingratitud. ¿De quién? De todos nosotros. Cada quien sabe cuándo, cada quien sabe cómo, pero aquí lo importante no es lo que hemos hecho, sino lo que a partir de este momento podamos decidir hacer con nuestra vida y con llevar el mensaje hacia los demás. Te invito a que seas catequista ahí en tu parroquia, en tu capilla, en tu comunidad, sin duda alguna que hace falta uno. Y te advierto una cosa, que cuando te animas a ser catequista no va a ser fácil. No va a ser fácil. Dice aquí la insondable misericordia de Dios, así es. Un Dios misericordioso. Ahora me recuerda ahí la hermana que nos comenta esto. Otra forma en que se ha presentado Jesús más recientemente es a través de la divina misericordia. Como le decía a esta santa que le apareció, le decía, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Es la confianza, sí, apegarme a su misericordia, pero también hacer lo que me corresponde. Porque yo no puedo decir, como una vez un sacerdote decía, es que hay gente que dice que sabe bien de la misericordia, y decía el sacerdote, y esa gente que hablaba de misericordia, de la gran misericordia de Dios, había gente en el infierno, y decían todos, no puede ser, ¿cómo es posible que una persona que creía en Jesús y en su misericordia vaya al infierno? Y decía el sacerdote, lo que pasa es que esa gente creía en la misericordia de Dios y pensaba, un Dios tan misericordioso y tan bueno no me puede condenar. Y efectivamente, no te condena. Nosotros nos condenamos. Pero Dios es misericordioso. Pero si yo, en lugar de apegarme a su misericordia, pero hacer o intentar hacer la voluntad de Dios, digo, como es misericordioso, voy a pecar, voy a hacer mi vida completamente contraria a lo que Dios quiere, pues es una incoherencia, ¿no? No sería lógico. Lógico es que yo, sabiendo que Dios es misericordioso, tenga esa paz en mi corazón, pero busque hacer su voluntad, ¿verdad? Porque si no, lo estaría tratando de engañar, y a Dios no se le engaña. No se puede. O tal vez nada más me estoy engañando yo mismo, y eso sí puede ser. Por eso, por ahí en un tema yo decía, podemos engañar a todos, a todo mundo, portándome de una forma, siendo de otra.
Pero al que no podemos engañar es a Dios, nada más. Hasta nosotros mismos nos podemos engañar creyéndonos buenos y no lo somos. Pero eso no puede ser juzgado por nadie, solo por Dios. Le decía, bueno, ya me alargué hoy mucho, decía un cuentecillo que me contó un padre que apreció mucho. Decía que había una vez un monje que decía, Dios, quítame las tentaciones, Dios, quítame. Y entonces es un cuentecito, ¿eh? Y le dice, o sea, Dios supuestamente se lo quita, le quita las tentaciones. Y va con su superior y le dice, mira, ya Dios me quitó las tentaciones, ya no vivo en tentación, ahora estoy feliz. Le dice, no, dile a Dios que te regrese las tentaciones, no el pecado, sino las tentaciones, es decir, tener que luchar para vencer el pecado. Y le dice, ¿por qué? Porque si quieres vivir así, vas a caer en una tentación mayor, que es la soberbia. Creernos como Dios, que Dios no puede caer en pecado. Sí podemos caer en pecado. El problema no es caer en pecado. El problema y lo que tenemos que hacer es levantarnos, acercarnos como el hijo pródigo a la confesión y recibirlo en la Eucaristía. Dice, pone los medios para alcanzar la vida eterna de nosotros y no aprovechamos lo que el Señor nos concede para alcanzarlo. Bendito sea Dios. ¿Sí? Dios diario va poniendo los medios para que nos arrepintamos, para que nos salvemos, para que mejoremos. Pero siempre llegan las cosas del mundo. Ahora, por ahí decía una frasecita Jesús, cuando le decían que cómo podemos acrecentar nuestra fe, que cómo podemos hacer crecer nuestra confianza en Dios. Y él decía algo así, más o menos, que les baste mi fe, que les baste mi palabra. Solo eso se puede lograr con la vivencia de los sacramentos, con la obediencia de los mandamientos y con la oración. Ya en su momento hablaremos sobre esto. Que Dios les bendiga, les agradezco mucho a los que nos pudieron acompañar y ojalá lo compartan para gloria de Dios. Mañana vamos a hablar acerca del magisterio de la iglesia, donde nos dice por qué Jesucristo, pues, se le ocurrió crear una iglesia, y no como algunas personas dicen, no, pues, yo soy mi iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Yo me comunico directo con Dios. No, no está en el plan de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana, Dios mediante, como esta hora. Saludos.